Muy buenos días a todos. Hoy es día viernes y prácticamente ya vamos por la mitad del segundo mes. El calendario se está moviendo, los días están pasando y todavía seguimos en la lucha. Aunque ha ido bajando el número de contagiados y el número de muertos, en algunos lugares no es así y todavía están sufriendo. De modo que deseamos que en este día el Señor visite a cada uno de ustedes, los que están pasando por una época difícil, que Dios les fortalezca. Los que han perdido algún ser querido, que Dios los consuele. Y los que están luchando ahorita todavía por la salud, que Dios también extienda su mano y los sane. Pero hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad, pero una enfermedad espiritual. El Señor Jesús, sus mensajes eran siempre de amor, mostrando el interés que tenían aquellos perdidos. Pero en ocasiones tuvo que hablar también bastante recio a aquellos que fingían, aquellos que practicaban lo que se llama la hipocresía, que decían una cosa y hacían otra. O sea, el hipócrita era aquel que fingía ser lo que no era. Así se le llamaba a los artistas en tiempos pasados. Un artista salía como rey, no era rey, pero por estar haciendo el papel de rey, pues le llamaban un hipócrita. Pero no era un insulto, era más bien un cumplido. Ese es un hipocritazo. Así que, pero delante de Dios, la hipocresía es algo que Él no tolera, es decir, en la vida espiritual del individuo. Bien decía el apóstol Pablo, allá en Timoteo, dice, estos tienen la forma de Dios, pero con los hechos lo niegan. Su corazón está lejos de mí, con los labios lo adoran, pero el corazón está lejos de Él. Y aquí en la porción de hoy, en Lucas capítulo 11, el Señor tiene que amonestar a los fariseos, a los escribas, porque ellos estaban pues hasta exigiendo lo que ellos no hacían, pidiendo a otros que hicieran lo que ellos negaban hacer. Habían inclusive aumentado un buen número de estatutos, de exhortaciones, de prohibiciones que la gente tenía que guardar. Los historiadores nos dicen que los fariseos habían añadido 613 mandamientos. Imagínense, Dios dio 10 y aquí los fariseos 613. 248 eran exhortaciones y 315 eran prohibiciones. Pero si usted suma 2, 4, 8 más 3, 1, 5, le da 613 mandamientos que tenían que guardar. Sin embargo, ellos no los guardaban. Aquí en el capítulo 11 de Lucas, pues, el Señor viene precisamente a exhortar aquella doble vida, aquella doble situación espiritual, que aparentan una cosa, pero con los hechos lo niegan, dice también en Tito. Bueno, luego dice en el versículo 37 del capítulo 11, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Ahora, no estaban practicando medidas de sanidad como nosotros hoy en día, ¿no? Dice que tenemos que lavarnos las manos no sé cuántas veces al día para mantener ese virus alejado. Bueno, aquí los fariseos no lo hacían, no existía el COVID en aquel momento. Pero los fariseos estaban exigiendo que el Señor se lavara las manos porque ese era uno de sus mandamientos. Y cuando el Señor no lo hace, eso le abre la puerta al Señor para exhortarlo y para decirle, ustedes se cuidan más de lo exterior que de lo interior. Miren ustedes, versículo 39.
Ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, dice. Y luego continúa exhortándolos usando la palabra precisamente hipocresía. Esto lo encontramos más fácil de entender en Mateo capítulo 23. Si gusta regresar unas paginitas. En Mateo capítulo 23, el Señor exhorta a los fariseos y a los escribas, y hay 7 veces usa la palabra hipócritas. Lo usa en el versículo 13 de Mateo 23, versículo 13, versículo 14, versículo 15, versículo 23, versículo 25, versículo 27 y versículo 29. 7 veces el Señor tiene que irles llamando hipócritas, hipócritas, hipócritas. Ahora, resumamos esas 7 cosas. ¿Qué era lo que el Señor estaba reprendiendo? Si usted lo lee despacio, porque el tiempo es corto, lea usted despacio ahí en Mateo 23, empezando en el versículo 13. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Y luego continúa en el 14 y los demás textos que ya mencionamos. Pero en síntesis, ¿qué estaba el Señor exhortando? Primero, estaban profesando, pero no practicando. O sea, profesaban tener forma de piedad, dice, pero con los hechos la negaban. El Señor tiene que exhortarles entonces. Adoraban de labios. Una porción en el capítulo 15, versículo 8 también lo menciona Mateo. Este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, repitiendo algo del Antiguo Testamento, de uno de los profetas. De modo que el Señor tiene que exhortarles. La tercera razón es, dice que ellos adoraban de labios, pero luego tenían una apariencia externa. Ahí en el versículo 27 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La apariencia. Por eso se les llama hipócritas, porque aparentaban ser lo que no eran. De modo que eran, usando la explicación que di al principio, eran unos hipocritazos, unos artistas que estaban representando, exhibiendo lo que ellos no eran ni hacían. En el versículo 29, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ahora, regresemos a Lucas, por favor. En Lucas también el Señor toca un punto, que es en el versículo 42 del capítulo 11. El Señor habla acerca de los fariseos que diezmaban. Ahora, no tiene nada de malo diezmar, al contrario, aunque no era una ley en el Nuevo Testamento, pero sí practicaban el diezmo. Y dice, miren, este texto es interesante. ¡Ay de vosotros! Dice que diezmáis la menta, diezmáis la ruda, diezmáis la hortaliza, pasáis por alto la justicia y amor de Dios. Esto era bueno, que diezmaran todo eso. O sea, el Señor estaba a favor del diezmo. Pero dice, pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál era aquello? La forma en que ellos tenían que considerar la justicia y el amor de Dios. Pero dice también más adelante, en el versículo 47, casi lo mismo que dijo Mateo 23, edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Y hace mención de aquellos que fueron muertos, sacrificados, asesinados, porque eran fieles, cumpliendo las órdenes de Dios, dando los mandamientos de Dios,
no los mandamientos de los hombres. Y dice allá en el versículo 50, para que demande de esta generación la sangre de todos los profetas. O sea, en el Antiguo Testamento, profetas murieron por dar el mensaje. En el Nuevo Testamento, los mismos apóstoles murieron por estar dando el mensaje del Señor. Pero dice en el versículo 51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Ahora, ¿quién era este Zacarías? Si gustan ver rapidito en Segundo de Crónicas, capítulo 24, nos dice que había un sumo sacerdote llamado Joiada. Y Joiada, pues, fue llamado por el rey porque habían descuidado el templo, habían descuidado las cosas de Dios. Pero él entró y puso a trabajar. Y todos los pueblos, los jefes y todo el pueblo se gozaron. Y traían ofrendas y les echaban en el arco hasta llenarla. O sea, estaban regresando a hacer lo que no habían hecho por mucho tiempo. Sin embargo, muere Joiada. Muere Joiada a los 130 años. Y leo versículo 18. Y desampararon la casa de Dios, la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de Acera. Ahora, ¿quién era Acera? Acera era una dios pagana de la fertilización, era una dios cananea que se menciona en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Pero dice, las imágenes eran de Acera, de esta reina, y venían y las adoraban. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Y entre los profetas venía un Zacarías. Este Zacarías es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. Entonces, en versículo 20, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y entonces dice que él empezó a predicar y exhortar también, porque habían aparentado arreglar el templo, habían aparentado espiritualidad, pero nuevamente dieron la vuelta y empiezan a adorar imágenes de Acera. Pero dice, cuando Zacarías les dijo en el versículo 20, no os vendrá bien por ello, por lo que habéis hecho, porque por haber dejado a Jehová, él también nos abandonará. ¿Y qué le pasó a Zacarías? Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. Y así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada y todo lo que había pasado. Zacarías ahí muere, aparentemente se acaba su historia, pero qué hermoso saber que el Señor allá en Lucas lo menciona, lo tiene presente. Hermanos, esto es algo hermoso. El Señor no olvida lo que sus siervos hacen. No importa si ya pasaron los años. Miren, cuando aquella mujer vino a derramar el ungüento a los pies del Señor, el Señor no la exhortó, al contrario, exhortó a los que la criticaban. Y les dice, donde quiera que prediquen el Evangelio, se hablará de esta mujer y de su acción. Estamos en el año 2022 y eso es lo que estamos haciendo. Predicando todavía el Evangelio, predicando la palabra, y surge esta mujer que vino a poner el ungüento en los pies del Señor. El Señor, pues, no deja y en la ignorancia aquello que se hace para él. Un texto muy hermoso allá en Samuel, 1 Samuel. Dice, Dios honra a los que lo honran. Y todos estos profetas estaban honrando a Dios con el mensaje, honrando a Dios con su vida. Y aunque murieron, su testimonio continúa. Hermano, que pudiéramos grabar ese texto en nuestro corazón. Dios honra a los que lo honran. No nada más
a los que hacen esto o aquello por un tiempecito y luego cambian. No, no, no. Los que son fieles, leales sería la palabra. Ellos son los premiados y los distinguidos. Bueno, aquí en Lucas, pues, capítulo 11, el Señor nuevamente habla de la importancia de la sinceridad. Recuerdo siempre, y con esto ya concluyo, que en los tiempos de los ateneos griegos, habían vasijas que se vendían en el mercado y algunas defectuosas las cubrían con cera para tapar el defecto. Y entonces la gente compraba aquello aparentemente bueno, pero al ponerlo en el fuego la cera se derretía y salía aquello mal hecho. Entonces habían vendedores que su grito era vasijas sinceras o vasija sincera. Es decir, no está parchada, no está nada más ahí rellenadita, no, no. Esta es real, esta es genuina. Y hermano, eso es lo que Dios quiere, que nuestras vidas sean sinceras, no aparentando, sino no nada más exigiendo, sino haciendo. De modo que lea usted despacio otra vez Mateo 23, Lucas 11, y vea cómo el Señor exhortó esa doble vida, esa hipocresía. Si usted no está siendo sincero, si su vida no es sincera, pídale al Señor que Él le ayude. La persona sincera es una persona íntegra que se comporta bien en público y se comporta bien a solas cuando él está encerrado quizá. Su conducta es la misma. No seamos, pues, no caigamos en la hipocresía como estos fariseos y escribas. Y que el Señor no tenga que exhortarnos, sino al contrario, felicitarnos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios pues nos ayude y nuestras vidas no sean vidas aparentes o vidas que fingen, sino que sean vidas sinceras, como las vasijas de aquel tiempo. Que Dios nos ayude y esta porción, aunque se ve muy ruda, muy dura, es una porción que nos habla y nos exhorta si estamos viviendo de un modo y exigiendo de otro. Que Dios pues nos ayude. Oremos. Padre, gracias, porque en medio de este tiempo tan difícil, tú quieres y exhortas que seamos íntegros, que seamos veraces, que seamos, Señor, no hipócritas como estos fariseos y escribas, sino que seamos hombres íntegros delante de ti, mujeres íntegras delante de ti. Gracias. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde que el domingo tenemos 3 cultos, a las 9, a las 11 y a la 1. El de las 11 es el que transmitimos, pero venga personalmente y únase a nosotros para que podamos juntos adorar el nombre del Señor. Tenemos varios saludos, hermanos que nos han escrito unas notitas. Adriana Ibarra Caballero lo está viendo, Betty Flocaso lo está viendo, Susana Rodríguez, El Salvador, buenos días, pastor. Maggie Nieto lo está viendo, Rosy Calderón, Mayra Gris, una hermanita aquí nos escribe desde Austria. Y están escuchando el mensaje. Qué lindo, ¿verdad? Roberto Mota está aquí en Puebla, Trisha Alvavera, Caro Jiménez, Sara González, Leo Patiño, Chivis Hernández, Eufemia López, Norma Hernández, Lolis Machado. Hola Lolis, gusto saludarla. María Leonor Porras,
Roberto Carlos Castillo, Hilda Bandera, Eva Salazar, Vicky Rogelio, Norris Nava. Bueno, una gran lista de hermanos que nos escucharon y nos escuchan cada día a las 9 de la mañana. Le espero el próximo viernes y lo esperamos cada día de la semana a las 9 para que usted también empiece considerando la importancia de la palabra de Dios y el mensaje que tiene para nuestros corazones. Saludos a todos ustedes, que Dios les bendiga, tengan buen fin de semana.